El joven Nicolás Carboni tenía apenas 17 años cuando se encontró con la muerte violenta. En esa tarde de abril de 2004, estaba decidido a comprarse una moto usada a buen precio tras enterarse de una oferta que le había llegado desde el humilde barrio Molino, en el sur de la ciudad de Gualeguay, donde los hechos delictivos son casi una cuestión diaria. Llegó solo al lugar señalado, discutió con el vendedor y este no dudó en sacar una escopeta recortada de entre su campera para rematarlo sin piedad. Nicolás alcanzó a arrastrarse 1,5 cuadras pidiendo auxilio, que nadie se atrevió a darle. Alguien llamó a una ambulancia, pero el joven murió en el traslado hacia el hospital, desangrado. Nicolás era hijo del ex precandidato a intendente por la UCR y por esos días titular de la Comisión del Carnaval de Gualeguay en Entre Ríos. Su novia estaba esperando un bebé al que Nicolás nunca conoció. Nicolás tiene 2 hermanos, María Eugenia y Juan Ignacio, que tampoco los tengo acá en estos momentos porque, bueno, Juani anda por el exterior, por Costa Rica, y Maru en Rosario, o sea que, bueno, trabajando los dos, gracias a Dios, y el más grande, 17 años. 17 años. Iba a ser papá. Exacto. Él ya estaba embarazada, Vanessa. El 14 de julio nace Nicolás Francisco. Obviamente que él no alcanzó a conocerlo, ¿no? Su primer nieto. Exacto, el primero y el único, porque los otros chicos no me han dado nietos todavía. Bueno, ese día era un día, qué sé yo, tranquilo de Pascua, como ahora, y un amigo viene y avisa de que le habían informado, que lo habían herido y que lo habían llevado al hospital, y bueno, inmediatamente con mi ex mujer Silvia, directamente nos fuimos al hospital y bueno, y ahí nos enteramos no me dejaban entrar, a mí inclusive, yo atropellé las puertas y justamente era él, ¿no? Y lo primero que sí, en ese momento uno se anula porque en frío o antes que a uno le pase piensa un montón de cosas, digamos, de lo que haría si le llega a tocar, pero es algo especial, es algo irreproducible porque... Nadie está preparado para eso. Claro, totalmente anulado, uno no tiene reacción de nada. Se le apaga la vida en esos momentos, es algo muy doloroso realmente, y bueno, después con los días y tratando de asimilar, porque eso no se supera hasta el día de hoy, ni se va a superar en toda la vida, recurre a Eusebio Urtiaga, que fue mi abogado, simplemente a los efectos de que se hiciera justicia y estos asesinos criminales terminaran presos, ¿no? Lo invitan, digamos, estaba en el parque, aparentemente, bien no lo sé porque obviamente no estuve, todo por comentarios, y bueno, lo inducen a que le iban a vender una moto y justamente ahí cuando llega al lugar de los que supuestamente le iban a vender la moto, me imagino que le han querido, no, le quieren robar y me imagino que se ha de haber resistido, y ahí es donde lo asesinan y le disparan con una escopeta de 2 caños 16, ¿no? Nico Carboni era un chico que había terminado la escuela, que tenía una intención de pelearla y rebuscársela, andaba de novio como cualquier chico de pueblo. Papá y mamá trabajaban, disfrutaba de sus abuelos, tenía 2 hermanos más, y encuentra su muerte en el barrio Molino, y de una manera atroz que en aquel momento impactó muchísimo a la ciudad. Impactó más los testimonios que luego pudimos recoger, como casi caminar más de media cuadra
ya con el disparo de un pistolón, de una recortada, casi una cuadra, media cuadra, y obviamente que en el auxilio o pidiendo auxilio a los vecinos. Es más, en aquel momento aquel grupo de amigos en el barrio Molino hicieron una especie de ermita, una cruz. Y fue un caso, el de Nico, verdaderamente conmocionante para la sociedad de Gualeguay. Vos sabés que a fines de los 90, allá por los años 97, 98, hubo acá en Gualeguay una serie de homicidios en zona de chacras, pero de gente mayor, ¿no? Gente de 75, de 80 años, que por supuesto conmocionaron y conmovieron a la comunidad, pero no fue como lo de Nico Carboni. Yo tengo la sensación, y pensando con la luz del tiempo y con el tiempo, con lo que el tiempo te da a favor, que siempre uno puede analizar las cosas de otra manera, con un poco más de frialdad, que yo siento que en el homicidio de Nico Carboni en ese 5 de abril del 2004, Gualeguay definitivamente se dio cuenta de que ya no era la comunidad de antes, de que ya no era la sociedad de antes. Gualeguay perdió la virginidad en cuanto a la seguridad. Y yo creo que el impacto, a diferencia de hechos que habían ocurrido antes, porque homicidios hubo en otras ocasiones en Gualeguay, ese no fue el primero, ni lamentablemente va a ser el último, ni fue el último de hecho, pero yo creo que el hecho de las circunstancias en las que fue asesinado Nico, el hecho de que era una persona muy joven, un chico que tenía toda la vida por delante, algunos detalles que se conocieron después de cómo murió, de cómo fue su muerte, me parece que eso fue lo que provocó la conmoción en la comunidad. Con una salvedad, no había redes sociales, la gente solamente se comunicaba todavía teléfono, boca a boca, y si bien Gualeguay es un pueblo todavía en muchos aspectos, pero bueno, es una ciudad de casi ya 40, 50.000 habitantes. Y me parece que marcó un antes y un después desde ese lugar. Gualeguay se dio cuenta definitivamente que ya no era la comunidad cordial, amable de antes, y que bueno, tenía que enfrentarse a esa nueva realidad, ¿no? El hecho generó una particular conmoción en la ciudad de Gualeguay. La gente reclamaba por más justicia, y más aún al enterarse que el único detenido por la muerte de Nicolás tenía varias causas pendientes sobre sus espaldas. Eso motivó que unas 15.000 personas, con velas encendidas, llegaran hasta la plaza principal para exigirle respuestas al juez Edgardo Garibotti. La marcha arrancó poco después de escucharse el sonido de la sirena de la autobomba de los bomberos voluntarios, encabezada por los padres del joven asesinado, Osvaldo Carboni y Silvia Rochel, como así también por los abuelos de cada una de las familias. En Capital Federal, mientras tanto, a esa misma hora, el Congreso de la Nación trataba el paquete de nuevas medidas para combatir el delito con el padre de Axel Blumberg, cuya muerte generó una reacción popular a nivel nacional, presente en el propio recinto de la Cámara Alta. Sí, la verdad que sí, yo me emociono hasta el día de hoy, porque creo que salió, habrán quedado algunos cuidando la casa, perdón, pero después salió el pueblo entero a la calle. No había redes sociales, no había Facebook, no había... Sí, había redes, ya había redes, pero yo digo que no voy a terminar nunca eso de agradecerle a mi ciudad lo que hizo en esos momentos de acompañarnos en tan difícil momento, con el dolor lógico que uno manifiesta. Ya te digo, es irreproducible, y que la gente se ponga al lado de uno, eso es algo muy valorable. Alivia un poco. Sí, pero sí consuela, y por lo menos uno se siente acompañado, no se siente solo. La respuesta de la gente fue algo magnífico. Obviamente que no repara ningún dolor, pero sí un agradecimiento muy grande a la gente de Gualeguay, se lo voy a tener siempre. Sí, fue verdaderamente impresionante. Yo nunca vi la calle San Antonio, la calle principal de acá de Gualeguay, como estuvo esa vez.
Yo la transmití en directo para la radio, fue una tarde-noche conmovedora, apenas 24 o 48 horas después de que había ocurrido el asesinato de Nico, y estaba la calle, toda la calle San Antonio, las 15, 20 cuadras del centro de calle San Antonio, repletas de gente. Fue una manifestación impresionante, conmovedora. Parte de esa manifestación después se fue a la municipalidad, allí le entregaron un petitorio al por entonces intendente Jodor. Después otra parte de la manifestación pasó por la puerta de tribunales y un pedazo de la manifestación, que no fue todo, pasaron por la puerta de la casa del juez Garibotti en ese momento, que estaba a cargo de la causa, y bueno, ya se sabe lo que pasó, hubo incidentes, le tiraron piedras en el frente de la casa. Fue un momento, como te digo, Nahuel, que marcó un antes y un después en la comunidad de Gualeguay, y fue una manifestación, la primera gran manifestación popular que se vio acá en Gualeguay de esa magnitud y de esa característica, por un reclamo de justicia. No estamos hablando de ni cuestiones económicas, ni un evento deportivo, ni un evento cultural, pidiendo justicia, ¿no? A los pocos días, el entonces gobernador Jorge Busti llegó hasta Gualeguay y se reunió con los padres del joven asesinado. A la vez, les entregó copia del decreto para la creación de un nuevo juzgado de instrucción en la ciudad y le dijo que pediría al Superior Tribunal de Justicia que indaguen sobre el accionar del juez Edgardo Garibotti en el caso. Ese mismo día, el magistrado procesó al único detenido e imputado en la causa, Luis Jiménez, por homicidio y dispuso el traslado a la Unidad Penal 7. También dictó el procesamiento y la prisión preventiva de otros 4 imputados por considerarlos cómplices primarios del homicidio doblemente agravado. Vuelvo al caso. Hubo cruces desde el más alto nivel de la provincia, por entonces gobernaba Busti, Entre Ríos. Yo recuerdo, y no es violentar un off the record, recuerdo y tuve la posibilidad de dialogar con el entonces gobernador en el momento y después de muchos años. Él había sido muy duro con el juez entonces. Y luego de muchos años que él dejó de ser gobernador y que Edgardo Garibotti dejó de ser juez, pude tener otra vez otro diálogo con Busti de aquel caso. Y bueno, por supuesto que la presión, recuerdo el gobernador entrando a la jefatura departamental y había un público fervoroso afuera, había que enfrentar esa situación. Para mí fue la primera marcha y fue un quiebre en Gualeguay. Después hubo otras con casos más feos y otros no tan feos, como para englobar en ese término. El caso Fede, de 2 chiquitas, algunos ejemplos últimos de lo que fueron algunos casos de femicidio, por supuesto el de Micaela García, que concitó una atención muy amplia por los días como pasaban y porque ya había una figura delictiva en el inconsciente nacional, donde, bueno, ahí estaba despertado un poco el interés y obviamente los medios siendo el reflejo de eso. El caso llega a mi estudio porque el padre de Nicolás, Osvaldo, era cliente del estudio, además de ser amigo personal. Y bueno, una vez ocurrida la tragedia, concurrió al estudio. Terrible fue aquella primera reunión, lo que como puede encontrarse un padre después de haber perdido un hijo en esas circunstancias. Y bueno, me encargó, digamos, llevar adelante la querella para obtener lo que ellos reclamaron desde el principio, ¿no? Obtener que se hiciera justicia en ese terrible caso. Bueno, a raíz de eso tomamos intervención en la instrucción desde el primer momento. Estaba a cargo del juez el doctor Garibotti y el fiscal era el doctor Crespo. Fue prácticamente un año maratónico, con audiencias de mañana, de tarde, allanamientos, reconocimientos del lugar. Era una actividad sin pausa, sin descanso, tratando de armar obviamente la instrucción y poder llevar la acusación al juicio oral como ocurrió con posterioridad.
Bueno, la actividad fue tremenda en medio del dolor desgarrador del papá, de la mamá, de los hermanos, la hermana sobre todo. Fue realmente tremendo. Pero bueno, dentro de esa situación emocional muy fuerte, pudimos desarrollar la actividad propiamente jurídica de la querella, como complementaria de la excelente actividad que desarrolló el doctor Crespo como fiscal y obviamente el juez de instrucción, que en aquel momento por el tipo de procedimiento que teníamos tenía a cargo la investigación del crimen. Sí, seguramente, sin duda. Para mí se dio algo muy particular, el terrible dolor que los padres manifestaron, obviamente inmediatamente después del crimen, se trasladó casi en forma inmediata al espíritu y al corazón de toda la comunidad. Por eso se dio una manifestación en la ciudad que nunca vista. Eso no se vio nunca porque prácticamente estaba la ciudad entera en la calle, sin redes sociales, sin nada, fue absolutamente espontánea. Ocupaba la gente de plaza a plaza, toda la calle de San Antonio, principal de esta ciudad, ¿no?, que son como 8 o 10 cuadras, y la Plaza Constitución, enfrente de esta tribunal, es completa de gente. Fue algo increíble, se habla de alrededor de 15.000 personas o más tal vez, que estaban en un momento dado en la calle. Eso obviamente nunca se vio. Y sí, con posterioridad, obviamente, el terrible hecho. Lamentablemente nuestra ciudad ha tenido 2 hechos que han marcado definitivamente la historia de esta ciudad, con hechos muy dolorosos, que bueno, gracias a Dios, lo bueno es que se ha hecho justicia por lo menos en los 2 casos. En algunos se han encontrado a los autores del delito. Capaz el resultado de la justicia no ha sido el esperado en algunos casos para la familia, y siguen luchando, como en el caso de Micaela, que ahora está en la corte. Pero bueno, los autores de los hechos fueron realmente rápidamente, que eso hay que destacarlo, por parte de la policía y del Ministerio Público Fiscal, llevado a los tribunales para que sean puestos enfrente de un juez, ¿no? Una nueva movilización se registró al cumplirse un mes del crimen. Esta vez llegaron cerca de 1.200 personas. Pese al frío intenso de la noche, los participantes, los que se extendieron a través de 2 cuadras, caminaron en absoluto silencio, con velas encendidas, y llegaron al Palacio de Tribunales, donde los amigos de Nicolás leyeron una poesía en su homenaje. Siguieron las críticas hacia el juez, pero también hacia el poder político, encabezado por el ministro de Gobierno, Sergio Uribarri, y el secretario de Seguridad, José Carlos Salle. Uribarri nunca se preocupó por el tema del caso Nicolás. Y yo digo, qué sé yo, nosotros en ese momento decíamos que lo de Nicolás sirva justamente de ejemplo, de muestra para que no sucedan otra vez ese tipo de hechos. Lamentablemente siguen sucediendo, no solo en Gualeguay, sino en todo el país. Es terrible lo que pasa. Lo de Micaela, obviamente, que fue algo muy violento, también la sociedad se manifestó, y porque era una chica que era estudiante, joven, tenía mucho futuro, militaba igual que yo en diferentes partidos, pero todo sirve porque a veces la juventud hoy que no se involucra o que no tiene esa misma predisposición por lo que pasa, justamente por los políticos, no por la política, porque hay muchos políticos corruptos que hacen de que no hagan animar a esta juventud, que son los que nos van a suceder y los futuros que pueden revertir la difícil situación que hoy atraviesa la Argentina, ¿no?, que es lamentable. Pero el caso Nico Carboni tuvo, para mí, el efecto Bloomberg despertó a un Gualeguay. Daniel, yo creo que fueron
20 cuadras de calle San Antonio, que es la principal en nuestra ciudad, y la gente amuchada, pegada, buscando esa justicia, ese endurecimiento de penas, lo que te decía al inicio. Fue un quiebre el caso Bloomberg y había muy pocos días. Si a mí no me falla la memoria, el caso Bloomberg fue el 15, el 17 de marzo y estamos hablando 15, 20 días del caso Nico Carboni. Los efectos de aquel caso, para mí, potenciaron muchísimo. Por supuesto que la ciudad tenía sus efectos. Los abuelos de Nico Carboni, los 4, hoy ya no están, encabezaban la marcha. Su novia, su mamá, su papá, sus 2 hermanos, como te dije. Hoy un hermano, Nico Carboni, es chef y le va muy bien fuera del país. Su hermana vive en Rosario y tiene una vida como cualquier joven. Pero por cierto que uno tiene que ir ajustándose a lo que es la información. Para mí fue el caso, disparó el tema de las marchas de silencio, por así titularlas, pero mucho tuvo que ver y va muy de la mano con lo que fue el caso Bloomberg. Fue un hecho desgraciado, hubo un asesinato de un joven por parte de 4 o 5 personas más jóvenes también en riña, la calificación fue muy alta en el monto de la pena, por cierto. Hoy pasó el tiempo, hemos estado, cada tanto sabemos estar con su mamá y con su papá, y por supuesto que esto es un tema obligado. Con una sala llena, a mediados de diciembre de 2004, comenzó el juicio por el crimen del joven Nicolás Carboni. Rubén Gallardo, el abogado de Luis Jiménez, el principal sospechoso, culpabilizó directamente a Walter Ibarra, de 19 años, de haber cometido el asesinato. En la jornada también declararon otros 3 sospechosos de ser cómplices primarios del homicidio y 8 testigos. Mi rol en el segundo juicio, mi rol es actuar como fiscal de cámara. En ese entonces no éramos fiscales coordinadores, sino fiscales de cámara. Actuábamos ante las cámaras de juicio, que eran tribunales formados por 3 personas. En el segundo juicio, en realidad se lo llamó caso Carboni, bueno, por su víctima, ¿no es cierto? Y por la tristeza por el fallecimiento, ¿no es cierto?, y la conmoción que había producido el fallecimiento del chico de Carboni. Y en realidad estaba caratulada Jiménez y otros, ¿no es cierto?, porque había otros imputados también. ¿Por qué me toca intervenir a mí? El primer juicio se había anulado por una cuestión de carácter técnico, ¿no es cierto? Por ahí se lo comento a la audiencia, era porque, bueno, se había absuelto por un hecho y en realidad decían, bueno, ¿cómo si este forma parte de los otros hechos? En realidad era una cuestión estrictamente técnica, ¿no es cierto? Y se tiene que hacer ese segundo juicio donde ahí me toca intervenir a mí, ¿no es cierto? Eusebio Urteaga estaba en ese entonces de querellante y los defensores fueron los 2 defensores de pobres y menores que estaban en esa época, que eran Carlos Ciuto y Roberto Cosundino. ¿Por qué? Porque tengo entendido que entre Jiménez y los otros coimputados había por ahí algunos intereses encontrados. Por lo tanto, no asume un solo defensor la defensa de los 4, sino que tenían defensa oficial distinta. Este juicio, ¿qué particularidades tenía? Pues obviamente estamos en un programa de televisión donde hacemos retrospectiva, ¿no es cierto?, de investigación histórica. Fíjate que este juicio tiene ciertas particularidades. Primero, yo no solo que no había intervenido como fiscal en el primer juicio, sino que no había intervenido en la investigación, en lo que en ese entonces se llamaba la instrucción, que hoy sería la investigación penal preparatoria. En ese entonces la investigación la hacía un juez de instrucción, que había sido el doctor Edgardo Garibotti. Por lo tanto, Garibotti no podía intervenir en el juicio, ¿no es cierto? Ahí teníamos ya la primera característica particular de este juicio. El fiscal de Cámara y el abogado querellante de la familia Carboni solicitaron al tribunal en lo criminal de Gualeguay la pena de reclusión perpetua para Luis Jiménez y penas menores para Walter Ibarra, Santiago Saldaña, Claudio Ferreira y Carlos Villar, sospechados de ser partícipes primarios en el asesinato del adolescente ocurrido en el barrio El Molino de Gualeguay.
hace algunos años, a raíz del homicidio el femicidio de Micaela García, una de las voces, de las referencias obligadas, eran las voces de Osvaldo, de los papás de Nico, de Osvaldo o de Silvia Rochel. Y hablé con Silvia, te estoy hablando hace 4 o 5 años, en el momento caliente. Es más, creo que todavía Micaela no había aparecido porque hubo una semana entre la desaparición y el hallazgo finalmente del cuerpo de Micaela. Y Silvia me dijo algo, la mamá de Nicolás, algo verdaderamente muy, pero muy impactante. Ella se fue a vivir a Rosario. Digo, ¿por qué? Porque un día fui a tribunales, ya unos cuantos años después del homicidio de Nico, estamos hablando del año 2013 aproximadamente. Un día fui a hacer unos trámites a tribunales y cuando salgo de tribunales, doy vuelta a la esquina y me encontré con uno de los asesinos de Nicolás. Dice, lo miré y agachó la cabeza. A los pocos días se encontró con otro, recordemos que fueron varios los condenados, con otro de los asesinos de Nico. Ese día, Jorge me contó, tomé la decisión de irme a vivir a Rosario. Es decir, son hechos que evidentemente, más allá de la actuación de la justicia, de que en este caso se hizo justicia porque hubo condenas, porque se encontró a los responsables con sus idas y con sus vueltas, seguramente habrá gente que ha estado de acuerdo, que habrá pedido más condena, menos condena, pero hay una herida que más allá de que efectivamente uno tenga la sensación de que, bueno, se hizo justicia, son heridas que siguen abiertas. Y a esa familia que perdió al hijo, ese papá, esa mamá, ese chico que hoy tiene 17, 18 años, no hay estadística que valga, no hay número que obliga ahí, pero es el 1%, sí, pero el 1% me tocó a mí, ¿no? Una persona tan joven, con toda la vida por delante. Por eso que hay hechos como el de Nico, que evidentemente han marcado un antes y un después en la sociedad y nos han dejado como un gusto amargo permanente, más allá de que se haya hecho justicia, como el caso, bueno, ahora de Micaela también, porque nos interpelan como sociedad. ¿Pudimos haber hecho algo más? ¿Se pudo haber hecho algo para evitar eso? El tribunal, conformado por Rolando Cirigliano, Alberto Ceró y Mario Lafourcade, decidió condenar a prisión perpetua a Luis Jiménez, acusado de ser el autor material del crimen de Nicolás. Walter Ibarra fue sentenciado a la pena de 18 años de cárcel, Santiago Saldaña a 14 años, Claudio Ferreira a 16 y Carlos Villar a 15, todos por el delito de homicidio en ocasión de robo, por ser partícipes primarios en el asesinato. Casi 3 años después, en mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la revisión de la condena a prisión perpetua de Jiménez. El alto tribunal entendió que en el juicio hubo vicios procesales que no fueron advertidos. Hubo un nuevo juicio con un tribunal presidido por Alicia Vivian, junto a los vocales Miguel Ramos y Alejandra Gómez, donde se condenó a 23 años al autor Jiménez y a penas menores a Ibarra, Saldaño, Ferreira y Villar. Lo más saliente fue que este último juicio no tuvo ningún tipo de cobertura periodística. Son obviamente 2 juicios. Uno fue la repetición del otro, pero a pesar de eso son totalmente distintos, ¿no? Lo extraño de por qué llegamos al segundo juicio es bueno, el resultado de una sentencia, si bien condenatoria en el primer juicio, muy extraña, que implicó que después de pasar por la Corte volviera al superior, se anulara y se tuviera que hacer un nuevo juicio. Rápidamente, para no abrumar con cuestiones técnicas, estuvimos en mucho riesgo en ese juicio de realmente perder lo que se había logrado, que es la condena, porque la forma en cómo fueron condenados, absolviendo y condenando a la vez, ¿no? Por el mismo hecho, dio pie para que las defensas oportunamente plantearan que no se podía perseguir más a un encartado si ya había sido absuelto. Un famoso principio constitucional que prohíbe, digamos, para no ser muy técnico, la múltiple persecución de una persona por un mismo hecho. Eso fue incluso llevado a la Corte por el defensor del superior, el doctor Mendoza,
bueno, no tuvo cabida, pero estaba muy en el límite la situación de esa circunstancia legal, y así se llega con esa situación y con esa espada de Damocles encima pendiente del resultado de la Corte al segundo juicio. Y un argumento también del del Superior Tribunal en ese momento de que la absolución y condena a la vez no apuntaba a una desincriminación, sino apuntaba a dar una correcta calificación legal al hecho. Todo eso sirvió mucho, pero era algo muy tensionante. Llegar al juicio con esa situación era terrible, y la prolongación del caso, cuando se había llevado una instrucción excelente, se había llegado todo en el término de un año, porque el crimen fue el 5 de abril del 2004, la sentencia recayó el 15 de diciembre de 2004, para un hecho investigado y digamos enjuiciado con el código anterior, donde los juicios duraban bastante también, fue realmente un éxito. Para que después tuviéramos que tener todo ese trajinar hasta llegar al 2008, para el nuevo juicio, 4 años, sin que los padres pudieran empezar a hacer el duelo como correspondía, fue realmente algo muy triste, muy preocupante. Estábamos realmente muy preocupados en esa situación, y bueno, sí, obviamente fueron tribunales nuevos, digamos, el que mandó a hacer un nuevo juicio fue un superior tribunal nuevo después del fallo de la Corte que revocaron, y acá se constituyó un nuevo tribunal de juicio también con nuevos jueces que tuvieron otro criterio en cuanto a la responsabilidad criminal, en cuanto a la figura legal. Sobre todo del principal imputado, que fue quien disparó el arma, que es Luis Jiménez, que en el primer juicio se le había dado la perpetua, y en este segundo juicio no, se optó por la figura del robo calificado por el resultado o muerte, pero se dio una condena muy dura, porque fueron 23 años, casi al máximo de la figura penal. Por lo tanto, en definitiva, si bien desde la querella recurrimos en casación, ese nuevo fallo fue confirmado en ese sentido, y así quedó definitivamente la situación, ¿no? con esa condena. Sí, se hizo rápido, lo condenan y no lo condenan, porque justamente en el dictamen uno lo condenaba, el otro no lo condenaba, o sea que primero lo absolvían y después lo condenaban. El superior anula el juicio, manda a hacer otro juicio, y sí, doble dolor, porque estar ahí y mirarle la cara a esos asesinos, la impotencia que a uno le da, aparte cómo se burlaban de lo que habían hecho, porque no les importa nada, obviamente que no les importa la vida de ellos, menos les va a importar la vida ajena. Se reían y se burlaban de todo el mundo ahí en el juicio, y eso justamente, ni hablar de que a uno le impacta mucho más, y obviamente le recrudece el dolor que uno tiene, porque dijo, bueno, en el primer juicio uno dice, vamos a tratar de poder realizar el duelo en paz porque los asesinos están presos, y resulta que después va para atrás, nuevamente otro juicio, y bueno, todo eso hace que a uno lo movilice y lo sensibilice mucho más, porque le trae cosas a la mente de la vida de Nicolás, y bueno, todo eso hace que el dolor sea mayor, ¿no? La otra característica era que Jorge Torres, que sí hubiera podido intervenir, ya era vocal de Cámara. Entonces, por lo tanto, Jorge no podía intervenir en este nuevo juicio, porque ya había sido parte. Entonces hubo que formar un tribunal con otros jueces, que si mal no recuerdo, me recuerdo la persona de dos, que eran Alicia Vivian y Miguel Ramos, ¿no es cierto? Miguel, hoy jubilado. Y no me puedo acordar el tercer vocal quién era. La cuestión era que hubo que formar con vocales nuevos. Los vocales del juicio anterior, por haberse anulado, ya habían opinado, no podían intervenir. Fíjate todo lo que hay. Además, el juicio oral y público se basaba en esa instrucción, en esa IPP, llamémosla así, ¿no es cierto?, previa. Por lo tanto, eran los mismos hechos, pero con distintos jueces y distinta óptica. Ahora, en toda esta cuestión pasan algunas cosas un tanto extrañas, que yo en algún momento
Mira, no me acuerdo si lo charlé con Silvia o lo charlé con Osvaldo, los papás del chico de Carbone. Yo llego a Gualeguay, si se quiere, el juzgado de instrucción 2, donde yo fui juez y había ganado el concurso, fue un poco consecuencia del caso Carbone. ¿Por qué? Porque se vio en esta situación, Edgardo Garibotti había sido juez una cantidad enorme de años. Era un juez de instrucción único, con turno permanente, salvo el periodo de feria, el resto del año. ¿No es cierto? Era una cosa, es decir, para un ser humano llevar esa carga era tremendo. A su vez, con 2 secretarías a cargo, todo juzgado de instrucción en ese entonces de la provincia, la mayoría funcionaban un juez y un secretario. Él tenía 2 secretarías a cargo. Era como un juez con 2 juzgados. De hecho, cuando yo asumo, ¿no es cierto?, la ley que creaba el juzgado de instrucción número 2, recuerdo que era una ley que tenía bastantes defectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, preveía crear otro cargo de juez con 2 secretarios, con lo cual también era un exceso. Entonces el Superior Tribunal de Justicia dispone, para la operatividad del juzgado de instrucción, que la Secretaría 2 de Garibotti pase a ser mi secretaría, la secretaría a mi cargo, ¿no es cierto? Es decir, yo era juez de instrucción 2 con la Secretaría 2 que había sido de Edgardo. Y con Edgardo tuvimos muy buena relación y nos manejábamos con un sistema de turno de 15 y 15 días. Empezamos con un turno un mes para... ¿Por qué un turno un mes primero? Para que él pudiera descansar. Fíjate, te cuento un dato, perdón Edgardo que cuente esta intimidad. Él, me acuerdo que llama por teléfono al tribunal, creo que se comunica con el fiscal Crespo y le dice la primera vez que iba al parque y podía estar tranquilo. Fíjate, en años, ¿viste? Ese era el cuadro un poco de situación cuando sucede el caso Carbone. Vos imaginate que en ese cuadro de un sistema que ya estaba viejo, un sistema judicial viejo, ¿no es cierto? Es decir, con un proceso escriturista, con juez único, todo se escribía, todo se investigaba, no había principio de oportunidad. En eso sucede este homicidio. Vos fijate que un homicidio tan importante es el tema de la vida, que es el primer delito que regula la parte especial del Código Penal. En el artículo 79 empieza en el Código Penal los delitos en particular y se comienza con el homicidio, ¿no es cierto? Muchos códigos ya más de avanzada, algunos proyectos, por ejemplo, que ha habido en el país han comenzado con los delitos de lesa humanidad. Pero el nuestro, que es un Código Penal de vieja guardia, ¿no es cierto?, está próximo a cumplir, si no los ha cumplido ya, los 100 años, ¿no es cierto? Vos fíjate, se empieza con el homicidio. Es decir, es el más fuerte de los delitos, el ataque más fuerte que puede haber contra una sociedad, un homicidio. Y todo homicidio tiene una fuerza comunicativa terrible en una sociedad, ¿no es cierto? Es un mensaje tremendo, ¿no es cierto? Se ha terminado con una vida. Y eso hace surgir un montón de explicaciones, un montón de sentimientos. Lo increíble de este caso fue la movilización social, que yo lo vi en otro caso que fue Micaela, ¿no es cierto? Cada uno con sus características. Por ejemplo, en el caso de Nicolás no había habido una desaparición previa. En el caso de Micaela sí. Vos fíjate que hubo consecuencias distintas. Fíjate que en el caso de Nicolás Carbone lleva a generar un segundo juzgado de instrucción, ¿no es cierto? Micaela llevó una ley, ¿no es cierto? Y a toda una concientización con la temática de género. Si bien es cierto, ya la temática de género venía con mucha fuerza, gestándose desde 1994, cuando, te diría un poco antes, cuando ya Alfonsín había dictado la ley 23.264, creo que era, como de patria potestad compartida. Había un movimiento muy fuerte, pero digamos como que la ley Micaela aceleró los tiempos de ese movimiento fuerte. Es decir, ambos tuvieron sus consecuencias. Bueno, en el caso de Nicolás se empezó a ver de otra manera el tema de la inseguridad. Además, en lo de Nicolás había un componente, él hacía poquito había sido papá, ¿no es cierto? Entonces, eso le daba un componente muy, muy particular. Sí, todas esas cosas generaban una conmoción social muy fuerte. Creo que estuvimos en algunas charlas en mi despacho. Una seguro, y bueno, yo ahí hablé con él
de que íbamos a seguir el criterio de mantener la calificación legal. Y yo no me acuerdo si la hice frente a él o Silvia, por ahí, perdón, pasaron tantos años, que yo le decía, mirá qué ironía, yo vine por el caso Carboni de juez y ahora me toca ser fiscal. Era como, mirá una cosa, yo no quiero ponerme motivos, pero viste, casi novelesca. Era una cosa de esos giros que tiene el destino rarísimo. Y otra cosa que tenía yo, una carta que tuve a favor, fue el excelente trabajo que había hecho Jorge Torres, con la calificación legal sobre todo. Jorge incluso había charlado con ellos en el primer juicio, y había todo un armado de Jorge y la casación que él había presentado en su momento, que me permitía a mí manejarme con mucha comodidad. Creo que incluso en algún momento creo que hablé con Jorge, porque él estaba de vocal de cámara acá, y él me guió en algunas cuestiones que él había hecho. Es decir, él había hecho un trabajo impecable, así que a mí se me facilitaba enormemente la tarea de alegar en el juicio, que era la parte más importante. Otra cosa que Darío Crespo, en ese entonces había sido agente fiscal, creo que ya Darío o estaba próximo a ser juez de instrucción o ya era juez de instrucción en ese entonces. Darío me acompañó a los lugares donde ocurrieron los hechos. Me acuerdo que fuimos así informalmente, y me mostró todo, me guió. Entonces se me facilitó muchísimo entender esa instrucción, que era bastante importante. Y además hay otra cosa, yo estaba en otro juicio, y casi entre medio de ambos se hizo este juicio, que era el juicio de Reyardo, el caso Reyardo, que incluso se hizo un programa también, acá Daniel hizo un programa por el tema de ese caso, que también me entrevistaron. Entonces vos fijate, en medio de todo eso, llevar adelante este segundo juicio. Y además con un tribunal distinto al primero, ¿no es cierto? Esa fue una de las cosas muy importantes. Volviendo un poco a la relación con Silvia y Osvaldo, yo sigo teniendo relación con ellos. Sigo saludándome, siempre alguna humorada por ahí, como mi particularidad, compartimos con Osvaldo, que nos encontramos en la calle. Él tiene un negocio acá en calle, es su inmobiliaria en calle, en la calle 25 de Mayo. Incluso yo en algún momento fui a verlo precisamente por el tema de su negocio. Sí, siempre hubo una relación muy amable, muy afable con ellos. Quedó, si vos decís, en toda esta desgracia, bueno, quedó una relación personal muy linda con él, y siempre con él, de parte de él hacia mí, ha habido siempre buenos momentos, sentirnos bien, como te decía, compartir alguna humorada y todo, y obviamente él y Silvia chochos con su nieto, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue la otra parte de la historia. Los padres del joven asesinado nunca quedaron conformes por las resoluciones. Tuvieron que soportar errores judiciales en la investigación y en la sustanciación de los juicios, pero también actitudes cobardes e irresponsables de los ejecutores y sus aliados, sin respetar el dolor de los allegados directos a la víctima. Y a nadie le importó demasiado. Desgraciadamente la justicia o las leyes de la justicia a veces no se miden o no se elaboran de acuerdo a los hechos que se suceden, y bueno, hoy sí realmente están todos libres, salvo el asesino Jiménez, que está y no está porque anda por la calle como si nada, y en cualquier momento, ojalá que no, Dios quiera me equivoque y no pase otra vez, o que ese asesino no vuelva a cometer otro asesinato y deje a una familia realmente quebrada, porque uno anda y uno decide vivir, decide seguir adelante, con todo lo que eso implica. El dolor siempre está en la espalda y lleva una mochila que se levanta y mira la foto de Nicolás todos los días. Pero eso
por eso digo yo, estos asesinos no tienen ningún problema de andar sin ningún tipo de drama por la calle, no tienen sensibilidad de nada y uno tiene que cargar y andar con cuidado todo el día, vivir entre rejas y demás, y ellos andan libremente por la calle. Por eso yo a veces digo que la justicia es injusticia, ¿no? No, en ningún momento, como te lo decía anteriormente, se burlaban, se reían como si habían hecho una gran hazaña. Es más, hasta cuando uno de los policías mostró un arma para ver si la conocían, por poco no se la pedían para llevársela porque era un trofeo que la podían seguir usando y demás. O sea que una burla total y se manejan con una total impunidad. Sí, es muy difícil decirlo porque hay momentos. Obviamente que el tiempo va curando ciertas heridas. Hay cosas que no se pueden olvidar más y un dolor que se lleva para toda la vida, que es la muerte de un hijo, ¿no? En el momento del dictado de los fallos, había una sensación de como que realmente no se había dado la justicia que se quería, porque se perseguía la prisión perpetua para todos. No se logró, se logró esta otra figura con condenas muy duras, sí. Pero después con el tiempo, obviamente tanto la familia, como yo como abogado en la causa, uno lo va procesando, lo va pensando desde la otra óptica, y bueno, salvo en todo el íter, digamos, en todo el camino que llevó los 5 años hasta obtener una sentencia, hubo partes en las cuales sí podemos decir que estábamos conformes y partes que no. Es decir, todo el trámite de impugnación de la primera sentencia fue muy, muy doloroso. Quedó un vacío ahí entre el año 2004 y el 2008 que nos mantenía en una situación de ansiedad permanente y decía, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué se da esta circunstancia? ¿Por qué no podemos empezar la familia, el duelo y dejar la situación atrás? Hasta llegar al segundo juicio, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, la sentencia recayó, los autores del terrible crimen fueron a prisión, están pagando sus delitos allí, y bueno, el tiempo nos hace verlo de otra forma. En un principio no, pero con el tiempo vemos hacia atrás y vemos que realmente, viendo otros casos, tanto en el país como en la provincia, en donde directamente no ha habido ni siquiera autores capturados o no ha habido condena o el transcurso del tiempo ha producido la prescripción en algunos casos, donde ha dejado terriblemente dolores en la familia, en los allegados. Acá, hoy por hoy, yo podría decir que bueno, se logró algo importante, en ese caso con la actividad que se desarrolló y con la actividad propiamente también del Poder Judicial. La impunidad es devastadora para el espíritu de la gente que está esperando una respuesta por parte de la justicia. Y como usted dice, puede por ahí uno estar un poco más o menos conforme, pero si digamos, la voz de la justicia llega y le hace, digamos, a cada cual responsable de los actos y les hace aplicar la ley, y se les aplica la ley, y uno ve que no es todo lo mismo, que quien comete delitos graves tiene castigos severos conforme a lo que han hecho, eso da cierta tranquilidad de espíritu, porque en definitiva lo que nos separa del resto de los animales es que hay alguien que imparte justicia y que no nos obliga, digamos, a tomar, digamos, la justicia por nuestras propias manos, ¿no es cierto? Sino que hay alguien que imparte justicia, y cuando la justicia es adecuada, rápida y equitativa, eso produce, digamos, una tranquilidad de espíritu en las personas. Eran personas con muchos antecedentes, personas realmente peligrosas, y bueno,
Entonces uno podía esperar de ellos cualquier cosa. Una actitud fría, distante, despreocupada, típica de aquel criminal que ya ha atravesado por situaciones de procesos, de juicios, y donde no tiene ningún tipo de arrepentimiento por lo que pasó, ni tampoco ningún tipo de preocupación por las consecuencias que a él le van a recaer por lo que hizo. Es así en todos ellos, no solamente en Jiménez. Por eso, lo importante de una sentencia de este tipo que condenó al criminal, yo lo veo no tanto por el castigo que van a sufrir personas que están acostumbradas a estar en la cárcel. Entonces, no es por el castigo, sino es por, como usted decía correctamente, que la gente sana, la gente común de la sociedad advierta que está cuidada por parte del Estado, por parte de la justicia, y que no hay impunidad. Y que esa gente que comete esos terribles delitos va a ser separada de la sociedad y va a ser conducida donde tiene que ser conducida. Más allá del sufrimiento ¿no? de quien cometió el delito, porque sabemos que este tipo de gente no sufre, no tiene sentimiento, ni para el tercero ni para sí mismo. Vos me decías, de alguna manera, ¿qué sería la conclusión? Obviamente que el Ministerio Público Fiscal obtiene una sentencia y la acusación obtiene una sentencia condenatoria. Si bien no fue lo que habíamos pedido, pero ni por la figura legal que habíamos pedido, pero fue una sentencia alta, al menos respecto de Jiménez, quien era un poco el que comandaba el grupo, el que dirigía el grupo. En estos casos uno no puede dejar de lado una reflexión. Fíjate, voy a citar a un presidente norteamericano, alguien no jurídico, que era un general, Dwight Eisenhower. Eisenhower, que como sabemos dirige el día D, fue presidente de los Estados Unidos, y claro, él en batalla siempre se manejan cifras. Entonces, él dijo una frase, palabras más, palabras menos esta, dice, bueno, uno puede manejar en un encuentro bélico, un acontecimiento bélico, que las bajas fueron del 70, del 30, del 10, del 5%. Pero cuando se trata de un familiar, cuando se trata de un amigo, cuando se trata de alguien que uno conoce, siempre la pérdida es del 100%. Yo creo que el sabor amargo de acá es obviamente se perdió una vida. Y se perdió todo un proyecto de vida atrás de esa vida, ¿no es cierto? Porque Nicolás seguramente hubiera querido crecer con su hijo, seguir él su proceso de crecimiento y ver el proceso de crecimiento de su hijo, ¿no es cierto? Llevar una vida con sus padres, tener un trabajo, etcétera. Todo lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, como sujetos, ¿no es cierto? La familia entró en una situación terrible, ¿no es cierto?, en una situación terrible. La sociedad pierde un ser querido, pierde uno de los suyos, ¿no es cierto? Pero la sentencia tiene un valor fuerte también de convalidar una norma, la norma del no matar, ¿no es cierto? Y más allá de esta pérdida, que es tremenda, que es terrible, que no hay reemplazo posible, no hay prótesis para esto, no hay prótesis, ¿no es cierto? Un poco y cito otra película que es en Perfume de Mujer, la segunda versión, cuando Al Pacino habla de las almas quebradas. Fíjate, es decir, ver jóvenes con miembros amputados, él habla de la guerra también precisamente, dice, pero el alma amputada es peor. Ahí no viene prótesis, ¿no es cierto? Y bueno, la situación de los padres es esa, y de los seres queridos y de la familia de Nicolás en general, y de sus afectos y de toda la gente allegada a él. Pero la sentencia no deja en toda esta situación tremenda de tener un valor, ¿no es cierto? El valor de convalidar una norma, y una norma que es fundamental para convivir entre nosotros. Si el derecho cae, caemos como sociedad, ¿no es cierto? Lo que tenemos sí que bregar es porque generemos mecanismos ágiles. Hoy tenemos un sistema acusatorio,
donde los tiempos se acortan, donde podemos dejar y buscar otra forma de resolver el conflicto de casos pequeños y enfocarnos en este tipo de casos. ¿No es cierto? Hoy, si bien la pandemia un poco nos hizo volver un poco hacia atrás, pero está este sistema, hoy ya no es un juez que tiene que hacer equilibrio entre imputado y víctima, sino que no solo tenés un fiscal, tenés 4 en Gualeguay, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, podría haber más, bueno, el tiempo dirá, pero tenés 4 personas con las cuales ir y ser escuchado, ¿no es cierto? Y un secretario de Fiscalía que puede obrar para casos pequeños como también como reemplazo. Yo creo que en ese sentido vamos avanzando. Por supuesto que hay una cosa también, una reflexión. El mal siempre nos lleva a la delantera. Por eso es el mal. Y el bien va atrás tratando de cubrir los desastres que hace el mal. ¿No es cierto? Pero bueno, lo importante es que tratemos de acelerar la marcha del bien, ¿no es cierto? O de lo que consideramos como sociedad como correcto, para marchar un poco más adelante. Por supuesto que el deseo de todos es que no haya más Nicolás Carboni, es decir, no haya más hechos como el de Nicolás Carboni, que no haya más hechos como el de Micaela García. Y bueno, queda esa parte librada a nosotros como individuos también, ¿no es cierto? Pero como grupo, como conjunto, bueno, creo que la sentencia tiene ese efecto. Muy posiblemente esto para Osvaldo y Silvia no sea un consuelo, ¿no es cierto? O lo sea en muy pequeña. Pero deseamos, ¿no es cierto?, como sociedad, ¿no es cierto?, precisamente que esta norma de no matar la cumplamos todos. Esto me dijo Silvia Rochel, la mamá de Nicolás Carboni, el 5 de abril del año 2017, en ocasión de cumplirse 13 años del homicidio de Nicolás Carboni. Es una paradoja que 13 años después Gualeguay siga copando la plaza para pedir por esta nena, por Micaela García. La verdad que se me remueven muchas cosas. Uno de los motivos por los que me vine a vivir a Rosario fue porque un día fui a tribunales por un trámite, di vuelta a la esquina y me encontré con los asesinos de Nico. La justicia, los que hacen las leyes, quién determina, quién tiene la capacidad de decir esta persona puede volver, fueron irrisorias las condenas que le dieron. Hoy están todos afuera. Sí, no, obviamente que uno ahí sabe lo que es justamente la vida y lo que hay que valorarla, por eso por ahí siente esa impotencia de que estos asesinos tengan ese tipo de impunidad y no les importe nada, porque ellos mataron a una persona, ni siquiera nada, es como que no les importara, es como si mataran, qué sé yo, por a veces un animal para comer, digamos, porque tampoco hay que maltratar los animales o matarlos, pero a veces puede decir uno, bueno, mato un animal o un ave o lo que sea para comer, ¿no? Pero a ellos no les interesa nada, matan a una persona como si mataran nada. Y bueno, uno el valor de la vida siempre la tuvo. Yo después, bueno, tuve 2 chicos con otra pareja y siempre, bueno, eso un poco, nada ayuda a nada a uno al que perdió un ser querido y más de cualquier manera que uno lo pierda siempre lo siente, pero perder un hijo, yo creo que nosotros estamos preparados para que los hijos nos entierren y no nosotros enterrar a un hijo. Entonces indudablemente que el dolor y el respeto a la vida uno siempre lo tiene que tener y valorarlo justamente, pero indudablemente estos criminales ellos creo que nunca la van a respetar a la vida, no les interesa. Y desgraciadamente, más allá de que uno siempre dice nunca más por Nicolás, nunca más por Micaela y por cuantos otros que acá, no solo en Gualeguay, sino que en el país entero, día a día son asesinados y bueno, por ahí justamente hay muchos factores que deberíamos quedarnos quizás 2 o 3 días charlándolo, ¿por qué?
por la cuestión social, por la falta del Estado que no existe, que está ausente, hay por muchas cosas, pero bueno, cuando a uno le arrebatan una vida de esta manera, a veces no piensa quién, sino que tiene mucho dolor y mucha impotencia. Hubo condenas, pero quedó demasiado dolor. Hubo marchas del silencio como nunca había sucedido en Gualeguay hasta ese momento, pero siguieron los hechos de impunidad. El accionar de la justicia no alcanzó porque la tragedia volvió a golpear sus puertas al poco tiempo y marcó a Gualeguay por siempre. Pero esa historia penosa será parte de otro capítulo de este programa.